534 nuevas salas cunas construirá el gobierno durante este 2014. Así lo anunció la presidenta Michelle Bachelet en el marco de la presentación del nuevo plan de educación parvularia que pretende aumentar en un 88% la cantidad de niños en enseñanza preescolar. Claro, vamos a profundizar precisamente en este tema. Para eso nos acompaña en el estudio Mañana en Directo la vicepresidenta de la Junji, Desiree López. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Desiree? Buen día. Buenos días. Desiree López de Maturana. López de Maturana. Apellido compuesto. Apellido compuesto. Entonces vamos a hacer la corrección de inmediato. Desiree, contenta me imagino. Usted por supuesto. Debe estar chocha con el proyecto que se firmó. Por supuesto. Bueno, ¿cuál es el impacto que va a tener esto, Desiree? Un impacto social súper potente. ¿Por qué es tan relevante? Relevante porque cuando nosotros estamos hablando de que la educación parvularia es importante, es el primer nivel de la educación chilena, estamos diciendo que es un periodo donde todo aquello que pasa en el cerebro de un ser humano es precisamente que ocurre en esos primeros años de vida. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿dónde están esos niños hoy día? Podemos decir de que no necesariamente dentro de un establecimiento educacional puede tener buenas oportunidades, pero realmente sabemos claramente que estamos en un momento de la sociedad en que las mujeres trabajan, hay una gran cantidad de mujeres que son jefas de hogar, por lo tanto sabemos también claramente que las oportunidades que están teniendo esos niños fuera del espacio con su madre y fuera de un establecimiento educacional no van a ser la óptima. Por lo tanto, garantizar esto es muy potente para el desarrollo de nuestro país, por supuesto a través del desarrollo humano. Ahora hay una cobertura cercana al 17%, tengo entendido, ¿no? ¿A cuánto llegaría la cobertura luego en estos niveles preescolares? A un 30% en este nivel. Perfecto. Es decir, a mí me preocupa quién va a recibir a estos niños, porque tenemos un problema, hemos hablado de cómo hay que mejorar la educación inicial para los profesores, y eso incluye a las educadoras de párvulo, que son digamos, profesoras, pero de la primera infancia, ¿no? Sabemos que el capital humano en nuestro país en este momento, por las razones que sea, no es el óptimo para recibir, no lo digo de todas, pero hay una deficiencia allí. Queremos mandar a más guaguitas a salas cunas, no cabe duda de que una buena razón para hacerlo es poder trabajar tranquilas nosotras, pero hay una razón más importante, que es nivelar la cancha respecto de esos propios niños, no como instrumento para nuestra realización, sino como una manera de asegurarles a ellos sus derechos. Y en esa perspectiva, quien reciba a esos niños no solamente tiene que cuidarlos del frío y de la lluvia, ¿no es verdad? No son, sino que tiene que efectivamente asegurarles, tiene que estimularlos, educarlos en el sentido más amplio, ¿no? Del juego, de la sociabilización. ¿Dónde están esas profesionales que van a recibir entonces a más niños? Profesionales de calidad. Queremos estar tranquilas mientras trabajamos después de todo. Por cierto, y a mí me gusta mucho que lo hayas anunciado así, porque creo que una de las luchas permanentes que hacemos las educadoras de párvulo precisamente es considerar aquella profesionalización del rol de educadora, porque hasta acá yo creo que no hay discusión en que la sala cuna como un espacio para que los niños estén cuidados, eso ya está instalado en la ciudadanía, pero creo que lo que hay que instalar hoy día es precisamente eso, es que tenemos que generar espacios para que los niños se desarrollen integralmente de la mejor manera. Y para eso también requiere, ¿cierto?, de tener profesionales que estén a la altura. Y en ese sentido, creo que más que las profesionales a lo mejor no estén a la altura de eso, es que también hemos equivocado un poco el rumbo. Muchas educadoras en los jardines infantiles están haciendo muchas otras funciones, muchos otros trabajos administrativos que descuidan un poco, no digo totalmente, pero el trabajo específico que tienen que hacer con los niños y las niñas en los establecimientos. ¿Cómo se mejora eso, Desiree, y de dónde se sacan profesionales nuevas, más allá de que haya que liberar algunas educadoras de trabajos de oficina para estar más con los niños? Hay que mejorar algunos programas de educación para las propias parvularias, ¿no? Pero además hay que conseguir educadoras nuevas, porque vamos a tener 500 salas cunas. Van a estar muy bonitas, decoradas, me imagino, llenas de colores, pero ¿dónde están las mujeres de verde que van a recibir a las niñas? Bueno, ese es un trabajo muy que ha ido siendo paralelo con todo esto. Varias cosas paralelas, y entre esas también la capacitación, la nivelación y el trabajo articulado que se está haciendo desde el Ministerio de Educación, con Junji, también con las universidades. Tenemos que ver, bueno, las educadoras que van a trabajar en los jardines, pero además de los educadores técnicos en atención de párvulo.
Entonces, ¿hay suficientes o se piensa de verdad abrir cupos, por ejemplo, así como en algún momento se hizo para médicos que llegaron del extranjero y que siguen llegando porque no hay médicos suficientes en algún sector para atender a algún sector de la población? Lo mismo respecto de estas profesionales, tanto educadoras como, o sea, profesionales como técnicas, ¿podría necesitar Chile eventualmente para una primera etapa importarlas, digamos? Yo creo que hay mucha gente que tiene interés en estudiar. La idea es cuáles son, qué posibilidades de trabajo van a tener después. Yo creo ¿qué remuneración van a recibir? Ese es otro tema. Tengo entendido que son una de las peores pagadas entre los profesionales, ¿no? Absolutamente, por eso digo yo, hay una defensa también corporativa de las educadoras, porque estamos trabajando en un nivel de educación que es fundamental para el desarrollo de las personas, pero sin embargo el sueldo y la remuneración que tiene una educadora es mínimo. Entonces hay ahí una relación paradojal. Pero ahí es el Estado el que debería tomar la batuta, ¿no? Y mejorar esas remuneraciones. Sí. Tiene mucho que decir, porque a referencia finalmente, si tiene la mayor cantidad de... Sí, es una situación que ha estado... y para evitar la fuga al sector privado también. Sí, pero no está dentro de este proyecto. En realidad que está todo dentro de este proyecto. Ajá. Porque es un proyecto sumamente integral, por eso decía que hay muchas cosas que van por carriles juntos. Por ejemplo, ampliar la cobertura no es solo ampliar cobertura, es ampliar cobertura en establecimientos que tienen características totalmente distintas a las que hemos visto ahora. Siempre digo, en un nivel sala cuna, los espacios deben ser mucho más grandes. Hoy día se considera, casi se duplica el espacio de metros cuadrados por niño. Haciéndolo como un ejemplo súper claro, un niño para establecer el equilibrio cuando está empezando a caminar requiere de más espacio para poder restablecer el equilibrio cuando empieza la caminata, necesita espacios más amplios. Para poder desarrollar habilidades cognitivas necesita relacionarse con el entorno, por lo tanto también se está estudiando la espacialidad, se estudia la riqueza de esos espacios, cuánto le produce de curiosidad a los niños el estar en ese espacio que sea interactivo. Bueno, y por supuesto la capacitación a las educadoras de párvulos, revisar también remuneraciones, etcétera. Decirle la última pregunta a propósito del aparato estatal, digamos, que se va a crear como apoyo a la superintendencia de las jardines infantiles. ¿Cómo van a estar las competencias respecto de la Junji, donde usted trabaja, y esta superintendencia? ¿Dónde se topan? ¿Cómo se dividen los trabajos? A ver, creo que en esto, con la superintendencia y con la Intendencia de Educación Parvularia y la Subsecretaría de Educación, se ordenan los procesos. Hoy día la Junji tiene mandatado, a través de una ley, ¿cierto?, que fiscalice entre comillas, digo yo, porque no tiene la facultad fiscalizadora, no puede cerrar un establecimiento por muy malo que sea. Puede fiscalizar, pero no puede tomar una decisión acorde a esa fiscalización. Entonces, hoy día esa función pasa a la superintendencia y libera a la Junji de este rol que de alguna manera lo hacía estar como juez y parte a la institución, porque también tenía que administrar jardines, entonces era una cosa muy extraña. Incluso en algún minuto nosotros mismos decíamos, pucha que plancha, porque tenemos que ir a pedirle a un jardín particular que cumpla con todas las de la ley, y jardines nuestros, por razones de todo tipo, entonces no cumplíamos con ese requisito, por lo tanto era una situación poco clara. Por lo tanto, hoy día ya la fiscalización queda definitivamente en la superintendencia, el dictar las normativas, los lineamientos en la subsecretaría, todo el diseño política, y la Junji dedicada, como digo yo, hoy día entrando al aula, ahí donde se juega la educación parvularia, ahí donde tenemos que estar hoy día, y ahí estamos poniendo toda la energía y toda la fuerza. Cecilia, muchas gracias por haber venido a CNN Chile para abordar este importantísimo tema. Gracias.